Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y mandando un saludo a todo el auditorio que nos ve a través de ESNE, estamos transmitiendo aquí desde el Colegio Fray Luis de León en Querétaro, México. Y bueno, pues hoy nos acompaña nuevamente un invitado muy especial, el licenciado Manuel Hernández Rodríguez. Él es su procurador de la defensa del menor y la familia. Y bueno, lo hemos invitado porque tenemos un tema muy interesante que nos va a platicar sobre precisamente la ley de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Bienvenido, licenciado Manuel. Muchas gracias por la invitación, Conchita. Mira, vamos a empezar con una pregunta que sabemos que en días pasados se aprobó esta iniciativa que ustedes propusieron que crea la ley de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y yo sé que ya existía una ley precisamente, pero hicieron ustedes reformas. Entonces, ¿en qué consisten o cuáles son los principales cambios que se hicieron en esta iniciativa que ustedes propusieron? Bien, pues bueno, primero un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Y pues bueno, definitivamente es una ley que viene a transformar el enfoque de un niño que es normalmente vulnerable. Ahora esta ley lo enfoca como un niño sujeto de derechos. Entonces cambia la perspectiva, cambia de que es un ser humano que tiene los mismos derechos que un adulto y que entonces ya es un sujeto pleno de estos derechos humanos y que simplemente pues los puede hacer valer a través del mismo, a través de un representante, y que todo el Estado tiene que trabajar para que eso se cumpla. ¿Y qué les motivó a hacer estas reformas? O sea, ¿debe de estar pasando algo en la sociedad que a ustedes les haya motivado a hacer estas reformas? Bien, pues bueno, viene definitivamente un cambio desde la reforma del 2011, en la cual es una reforma constitucional acerca de los derechos humanos, en la cual viene a través de todo un auge desde el punto de vista internacional y el reconocimiento de los derechos humanos de manera universal. En consecuencia, esta nueva cambio de paradigma y sobre todo ir cambiando el enfoque de los derechos humanos también se da hacia el tema de infancia, y por supuesto que bueno, es también que se crea una ley general, una ley federal de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, le llaman ley preferente, que sale el 4 de diciembre del 2014, en la cual pues invita a que todos los estados puedan crear también su propia ley, y bueno, nos dan un plazo prácticamente de 6 meses para poder hacer. Entonces es en cumplimiento de una ley federal que pretende precisamente poder homologar en todo el estado este tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De los niños y adolescentes. Y bueno, estas reformas me parece que implican pues ayudar a los chicos, sobre todo como dices tú, en la edad más vulnerable. Pero también hay niños que sabemos que no están pues tan vulnerables, ¿no? Que son niños que a lo mejor son pues un poquito inquietos, son rebeldes, son esto. No se podrán tomar de ahí los niños, porque estamos viendo que el niño lo toman hasta los 12 años. Así es. Y entonces un niño de 10 o 11 o 12 años ya manipula y bueno, empieza a decir, te voy a acusar porque yo tengo mis derechos, ¿no? Con su mamá. Y a lo mejor cuando es una cuestión que no es de maltrato, sino es de formación o de educación, no se puede prestar ahí a... Definitivamente yo creo que puede haber abuso por parte del manejo de la interpretación de la ley, si no hay una verdadera capacitación por parte de las instituciones y este compromiso de poder ver el enfoque acerca de qué son los derechos y sobre todo también las obligaciones que tienen los adultos y sobre todo cómo el menor puede hacer valer estos derechos. Tendríamos que empezar a hablar acerca de que los niños va a haber un catálogo de derechos fundamentales que lo contempla la ley, el acceso desde para empezar a la identidad, un nombre, por ejemplo, ahí hay reformas interesantes de que el registro civil tiene que dotar de una acta y un registro gratuito por primera ocasión. Por ejemplo, se eleva el rango de la edad para contraer matrimonio, desapareciendo la emancipación, en consecuencia ya de la edad de los 16 que estaba contemplada para contraer matrimonio con la autorización de tu papá o tu tutor, ahora se elimina para efecto de que solamente te puedas contraer o casar al momento de que tengas ya los 18 años. Viene, por ejemplo, el cambio de paradigma respecto del acceso a la tecnología ya como un derecho.
el derecho a estar incorporado en una familia, a que se respete la libertad de agrupación o de asociación, libertad de pensamiento, libertad religiosa. Entonces, bueno, son cambios importantes en ese punto, donde el papá también tiene esa facultad de poder precisamente inculcar, guiar al niño, y que el niño, bueno, en cierta madurez, pues, ya adolescente, después de los 12 años hasta antes de los 18, pues bueno, va a poder tener una apreciación correcta, que es lo que pretende esta ley. Esta ley es una ley modelo y una ley moderna, que implica entonces que para este momento pues resulta innovador y resulta a veces complicado cómo vamos a ir hacia allá, pero se trata de sentar las bases para que las instituciones como el DIF estatal, los DIF municipales, vayamos evolucionando, la Secretaría de Educación, la Secretaría en su momento que se encarga de la juventud, pues vayamos de la mano y vayamos creando mejores instrumentos para la aplicación. Aquí tiene que ver con protocolos de actuación, con el tema, por ejemplo, de educación, el tema de bullying, el tema de la libertad en cuanto a poder participar en temas de impartición de justicia, en temas que tienen que ver desde un juzgado, desde un divorcio, una tutela, una patria potestad, una custodia, convivencias. Yo creo que el niño opina, pero no decide. O sea, al fin eso es bien importante resaltar. ¿Cómo se va a decidir? Se va a decidir con todos los elementos que engloban al menor. Es decir, un estudio socioeconómico, una visita de trabajo social que tiene que ver con la parte vecinal, el tema que tiene que ver con el aspecto educativo, médico, y además lo que el niño opine, la parte psicológica que lo involucre. Entonces, aunque el menor pueda dar una manifestación e incluso pudiera estar alienado, pudiera estar manipulado por diferentes personas, padres, tíos, abuelos, familiares cercanos, amigos, pues no se puede tomar en cuenta la declaración plena y así libre, sino se tiene que tomar en cuenta el contexto general. De hecho, la ley contempla incluso el tema de un diagnóstico. Este diagnóstico lo que contempla es la facultad de que la autoridad, cuando intervenga un menor, podamos analizar todo su contexto para tomar la decisión y poder tomar entonces una restitución de derechos. En consecuencia, el menor que venga y lo platique, pues tendríamos que llegarnos de la información si eso que está ocurriendo es real o no. Entonces puede haber reportes precisamente ante esta amenaza del niño poder amenazar a sus papás, a través de que lo reprendan o le llamen la atención, pues bueno, tendríamos que tomar previsiones de poder considerar todos los elementos. Porque ahí, en esa parte que tú dices, y yo me preguntaba, ¿no? A la hora de estar leyendo esta ley, decía, bueno, antiguamente, y vámonos muchos años atrás, pues no había una ley de los derechos de los niños y las niñas, ni los adolescentes. No era necesaria, o qué está pasando, cuál es la raíz del problema para que tengamos que tener una ley, porque es como, pues impensable, ¿no? ¿Cómo va a haber una ley de los derechos de los niños como si los adultos, cómo no los vamos a respetar, ¿no? Entonces, ¿cuál será la raíz de este problema que ha ido aumentando, que haya tenido que haber la necesidad de hacer una ley y ahora reformar una ley y pues ampliarla, la cobertura? O sea, sabemos que porque hay muchos casos, pero ¿cuál será la raíz de este problema que estamos teniendo? Bien, es una pregunta muy interesante porque tiene que ver con muchas cuestiones de ponderaciones de derechos, tiene que ver con acciones afirmativas que implica que cuando hay personas que no están en igualdad, en su momento que se ha considerado la mujer, grupos indígenas, personas, por ejemplo, que con alguna discapacidad, algunas personas con cierta preferencia sexual. Entonces estamos hablando que la Corte está contemplando protocolos de actuación para que dirijan los derechos de las personas que por una circunstancia u otra se encuentran en cierta desventaja y que por la parte cultural requieren ciertas fortalezas legislativas o en su momento mejorar el marco legal con mayor protección para que entonces mientras se da una cultura de cambio y de desarrollo se vaya protegiendo ciertos grupos vulnerables hasta en tanto ya se encuentren en un estado de igualdad y ya no sea tan necesaria la ley. La idea es crear ordenamientos jurídicos que vayan protegiendo en primera cuenta, darle publicidad a estos derechos y que después ya sean naturales y ya no requieran como ser protegidos porque ya se encuentran en un estado de igualdad. Por ejemplo, en el caso electoral, el tema, por ejemplo, de las candidaturas que ahora se dan supuesto donde las mujeres pueden aspirar a igualdad de los cargos públicos, se crean estas legislaciones afirmativas donde entonces trata de imperar esta cultura de igualdad, pero en el tema de los derechos de los niños también se les da ya esta igualdad para que ellos, los adultos, los podamos tratar iguales. O sea, el tema es, el niño es igual que un adulto, sin embargo,
solamente está en una etapa de crecimiento, pero tiene los mismos derechos que cualquiera, porque a veces se dice, es que el niño, pues, ¿qué sabe? El niño no piensa, el niño, pues, no puede opinar, está muy pequeño y lo demeritan. Entonces, el tema es cultural, de haberlo demeritado durante muchos, obviamente, décadas y en su momento considerarlo como un sujeto irracional, inclusive que su opinión no tenía ningún peso, pues entonces se crean estos ordenamientos jurídicos para decir, no, el niño sí tiene derecho a opinar, se tiene que considerar su factor, hay que protegerlo y en consecuencia ir evolucionando este pensamiento hacia un sujeto de derechos. Ese es el sustento en cuanto a la vulnerabilidad y grupos que se encuentran en un estado de desigualdad. Por ejemplo, en el derecho familiar, lo hemos comentado inclusive en algunos foros con abogados, que por eso se litiga el derecho familiar diferente, porque no es un derecho público donde nada más interviene el Estado en un carácter como tal, ¿no? O en su carácter privado, que intervienen puros particulares, con materia mercantil o civil. En el derecho familiar interviene un aspecto donde se vincula la parte social, donde tienen que intervenir instituciones gubernamentales como procuradurías, en el tema, por ejemplo, ejidal, en el tema laboral, procuradurías que protegen al trabajador, a la parte obrera, y aquí interviene una Procuraduría de Defensa del Menor para igualdar las condiciones de vulnerabilidad por la edad o por la condición en su momento que pudiera, por no poderse proteger por sí mismo en muchas ocasiones. Entonces, el derecho familiar pertenece a las tres ramas. En ese contexto estamos hablando que en el derecho familiar, en el derecho de menores, intervienen precisamente instituciones gubernamentales que lo que pretende es igualarlos en condiciones. Por eso ahora la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia, de manera general y nacional en México, ya se llama Procuraduría de Protección a las niñas, niños y adolescentes, dejando a un lado el tema de familia, para que el DIF lo siga haciendo, pero con otra dirección, otra institución que se pueda crear, dejando una nueva procuraduría con facultades exclusivamente de infancia y adolescencia, vinculándose yo creo que con la Secretaría de la Juventud y haciendo una vinculación importante ahí al respecto. Pues fíjate, está muy interesante lo que nos estás comentando y bueno, aquí habría que ver cómo podemos sumar las escuelas, ¿no? En cuanto a tú decías, es cultural, ¿no? Esto de la equidad, de respetar a los niños y si es cultural, yo creo que los colegios podemos aportar en esa formación. Fíjate que, y ahorita si quieres lo comentamos después de que vengamos de un corte, te quiero dar la pregunta. Nosotros tenemos muchos casos de matrimonios que se separan, se divorcian por diferentes razones, ¿no? Y en ese pleito están en medio los niños. Y muchas veces sucede que el papá, que es el que da la parte económica, pues por molestar a la mamá no da el sustento y entonces se van a un juicio. Y el juez decide darle, yo conozco muchos casos, pero hay por ejemplo, una familia en donde el juez le decide que le dé 1,200 pesos al mes por 3 niños. Entonces decíamos, pues ni para el recreo, ¿no? O sea, como que esa parte, yo también veo que la impartición de justicia tampoco está siendo dirigida hacia los niños, porque yo decía, bueno, pues es el niño el que va a padecer esto, ¿no? O ya sácalos del colegio porque yo ya no voy a pagar colegiaturas, no te voy a dar para esto, no te voy a dar para el vestido, ni para los médicos, o te doy nada más exclusivamente para la comida, y la mamá es la que tiene que ver cómo le va a hacer, ¿no? Entonces, en esa parte yo creo que sí es importante, ahorita que regresemos del corte, que nos pudieras tú comentar cómo pueden los que imparten la justicia realmente pues basarse en esa ley de decir, bueno, aquí no importa el papá ni la mamá, aquí importa el niño y vamos a hacer, en beneficio del niño vamos a tomar sentencia, de manera que pueda tener todos sus derechos a la vivienda, a una educación digna, a un alimento y a todo esto, ¿no? Si quieres ahorita nos platicas regresando del corte en un momento más. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y estamos con el tema de la ley de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y pues te preguntaba esta parte de cuando están en un juicio los papás y que hay sentencia de
de dar 1,200 o 500 pesos por niño, unas pensiones que pues dan risa, ¿no? Esa parte de ahí va a cambiar con esta ley. Bien, pues hay muchos proyectos respecto incluso a un banco de deudores alimentarios, que su finalidad, por ejemplo, ha sido que se les pueda restringir al deudor alimentario su licencia, que no les puedan expedir un pasaporte, que no puedan, por ejemplo, en su momento realizar ciertas actividades sujeto de créditos. Todo eso están en algunos proyectos, algunos estados ya lo tienen. Sin embargo, también se restringen otros derechos, algunas libertades. Incluso, pues si la persona es chofer y de eso vive, y en su momento otorga una pensión baja, pero entonces también lo estaría restringiendo por un lado. Entonces, se ha advertido si es constitucional o no eso. Sin embargo, aquí la práctica indica de que no hay pensión. O sea, aquí hay que dar una solución mucho más práctica, más que estar restringiendo otros derechos. Hay una sanción penal. El incumplimiento de las obligaciones alimentarias es también una sanción y, por supuesto, un delito. Aquí la parte es, entonces vamos a llevar al deudor alimentario a la cárcel, esa sería la solución. Yo creo que va mucho más allá. Estaremos hablando de una cultura, de un buen paternaje, o sea, la obligación moral, personal y esa responsabilidad biológica de hacerte cargo de una responsabilidad. Yo creo que mucho tiene que ver también con estos deudores alimentarios de qué tipo también de infancia vivieron, qué tipo de responsabilidad tuvieron con respecto a sus padres, y que muchas veces también el no acompañamiento terapéutico que tiene en este caso el padre para usar un instrumento de venganza, la violencia económica y no otorgar un alimento a su cónyuge e incluso a sus hijos. Entonces yo creo que estamos hablando de varios aspectos que tienen que ver mucho con la parte emocional, porque realmente los hijos se vuelven un instrumento de venganza para efecto de un cónyuge hacia otro, ya sea para restringir convivencias, que le puede afectar bastante, o en su momento el tema de la pensión. Entonces se vuelve una forma de poder, una forma de manipulación, y bueno, ese es un punto como muy, muy claro que se ve casi en un gran porcentaje de divorcios, custodias, pensiones, y en el momento de que se separan las parejas, ¿no? Ahora, el otro es el tema de cómo se fija una pensión. Una pensión se fija a través de dos conceptos. Uno, el deudor alimentario, cuánto gana. En su momento, el que tiene que dar la pensión, cuánto se le puede demostrar. Entonces aquí viene el tema de a qué se dedica, qué trabaja, qué hace. En su momento, si es asalariado, no hay problema porque lo podemos fiscalizar perfectamente. Pero el problema es el trabajador eventual, el que es comerciante, el que no tiene una cuenta de ahorros, que no está dado de alta en Hacienda, que no es susceptible de poderlo fiscalizar. Ese es el complicado. O sea, el complicado es aquel que no tiene una manera de poderlo controlar su ingreso. Esos son los litigios más difíciles. El juez tiene que fijar los alimentos con el otro concepto. Una es la capacidad y la otra es la necesidad. La necesidad implica qué es lo que el niño necesita en todo. Desde yo normalmente cuando platicamos de este tema, desde que se levanta, ¿no? Sí. En su momento, de su cama, de cuestiones de blancos, de cuestiones, ¿no? de todo lo que es su ropa, el gel, todo de pasta de dientes, todo prácticamente, alimentos, transporte, sus uniformes, la escuela, salud, esparcimiento, educación, todo. ¿Cuánto asciende eso? Mucho, por supuesto que mucho más que 1,200, 1,500 pesos al mes. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Perdón, entonces, tenemos que ver que sea un equilibrio, es una balanza. El problema es que el juez no tiene los elementos. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos en su momento el abogado litigar o plantear correctamente a veces el juicio, o a veces si no hay nada. Yo lo que a veces platico muchas veces con las señoras que van ahí al DIF es, yo me prefiero esperarme un mes, pero que me documenten bien todos sus gastos para poderle presentar al juez realmente la necesidad. Porque a veces uno compra en el mercado, en el tianguis, no pide notas, no pide nada. Entonces, realmente no tengo cómo comprobar. No le pido la nota en su momento al taxista, claro, o en el camión. Entonces, a veces no tengo cómo acreditar todos los gastos. Primeramente, entonces, hay que documentar. Digo, si no se ha pedido pensión en 3 meses, vamos a documentar entonces un gasto gradual, fijado a 15 días o un mes, pero tenerlo bien documentado, porque eso va a ser mi base de un litigio de 1 año o 2. Entonces, primero tengo que hacer un planteamiento. El otro planteamiento es a qué se dedica. Entonces, a veces yo puedo hacer, por ejemplo, como una estrategia jurídica que se llama un medio preparatorio a juicio, que es antes de demandar, investigo. O sea, ¿con quién me voy a enfrentar?
quién es él y qué elementos tiene para poder persuadir una investigación previa al litigio. Entonces yo puedo solicitar ciertos oficios, informes de Hacienda, cuentas bancarias, cajas de ahorro, en su momento ver alguna visita de trabajo social, alguna inspección en su fuente laboral, si trabaja en una carnicería, en una zapatería, y hacer preguntas concretas, ¿cuánto gana ese señor? Porque también a veces si trabaja en un negocio familiar puede ser que alteren la información. Y hay ciertas pruebas un cuanto caras, que son por ejemplo una intervención mercantil, que es intervenir la negociación, porque a lo mejor él es socio. Entonces, ¿a quién le pedimos el informe? Claro. A su empleado, que es el gerente de recursos humanos, pues va a decir que gana menos. ¿O qué tal si es el hijo de la empresa, del dueño de la empresa? En consecuencia, pues también le van a decir que nada más está en ciertos ingresos muy básicos, ¿no? Entonces, podemos meter un auditor a través de una intervención mercantil e inclusive una intervención de caja. Si fuera un local, pues una intervención en caja es estar una persona fiscalizando los ingresos, cuáles son los egresos y la utilidad, y sobre eso ver cuál realmente sería el beneficio. Todo eso es caro porque hay que pagarle a un contador, claro, que esté ahí mucho tiempo, entonces a veces la gente no tiene acceso a ese tipo de pruebas. Sin embargo, con ciertos convenios de colaboración, a lo mejor con los colegios de contadores o con ciertas agrupaciones y colegiaciones, podríamos hacer algo interesante al respecto, pero la idea es aportar los medios de prueba al juez, para que el juez entonces pueda decretar una pensión ajustada a la capacidad y en su momento a la necesidad. Si nosotros encontramos ese equilibrio, va a haber una buena pensión. Ahora, hay otra forma de dar pensión bien interesante, que es, ¿qué pasa cuando la mujer se sienta agobiada ante el tema de este no otorgamiento de pensión y que prácticamente la lleva al borde de la desesperación y tomar medidas? Nosotros lo hemos visto y lo hemos platicado con las señoras. ¿Qué pasaría si usted entregara la custodia al señor? Y más bien entonces él tendría que levantarse, llevarlos a la escuela, hacerles el desayuno, llevarlos, recogerlos, cambiaría la dinámica completamente. Entonces ahí a veces es difícil que ellas decidan esa determinación, pero a veces también podría ser interesante porque entonces ellos ya ven la otra parte. El otorgamiento de la pensión se da ya sea otorgando en efectivo o en especie o vía nómina, o incorporando al niño a tu casa. Entonces, a lo mejor podemos utilizar una custodia compartida. ¿Qué puede hacer una custodia compartida? Perfecto, ciertos tiempos y cada quien se hace cargo de todos los gastos completamente en el periodo, y podríamos compartir algunos que puedan ser semejantes, ejemplo, la escuela, la salud, y cada quien cuando estén en su casa, en el periodo, en su habitación, pues cubrir todas las necesidades. Incluso hay una nueva modalidad donde es la casa habitación donde siempre ha vivido la familia, perdón, y el que sale es el adulto. Entonces el adulto es el que se tiene que ir porque el niño se queda en su cuarto, en la casa, él sigue en su mismo entorno, y más bien los adultos, que son los que están peleando, sean los que se tengan que estar yendo, para que efecto de que el menor pueda permanecer lo más estable. Son cuestiones muy drásticas, son cuestiones complejas. El tema de poder, por ejemplo, incorporar al menor a la casa del deudor alimentario, lo hemos visto sobre todo más en temas con personas con capacidades diferentes. Cuando el papá o la mamá se desatienen completamente de su hijo que tiene alguna discapacidad de síndrome de Down, alguna parálisis, que es complejo la atención, que no tendrían para una enfermera o alguna persona que les auxiliara, y si definitivamente se da la desatención completa, ¿no? Entonces, ahí yo creo que lastima muchísimo ese tema, porque además de haber una necesidad económica, pues hay una falta de atención y cuidados con la persona con capacidades diferentes, y entonces está en una complejidad emocional y además económica, y hay una fractura ahí tremenda. Entonces, y además a veces sin el apoyo de toda la familia. Entonces, bueno, a veces la incorporación o la custodia compartida podría ser una solución interesante para sensibilizar incluso al deudor alimentario. Incluso lo hemos visto. ¿Qué pasaría si yo digo con el hijo y le digo, viene la incorporación, te demando no la pensión, que te hagas cargo de tu hijo? Tú también eres el papá, tú también tienes el deber de cuidarlo, protegerlo, ayudarlo, y también la mamá tomar un respiro. Y sí, te toca tú también. O sea, y a lo mejor ahí el papá dice, no, mejor te doy la pensión alimenticia, ¿no? Podría ser. O sea, son estas situaciones que pudieran ser, ¿no? Fíjate que, bueno, con todo esto que comentas, digo que son los casos de todos los días, y desafortunadamente cada vez hay más estas situaciones, ¿no? Nosotros lo vemos en los colegios que están en la federación, y vemos que todos los días es este litigio entre papás, ¿no?, afectados a los niños. Ahora, también viendo esta ley, muchas veces si no hay una reglamentación,
puede ser que la interpretes tú de una manera, yo de otra manera, y también puede haber ahí como injusticias a lo mejor por la interpretación que se le da o por los criterios que puedas tener tú o que pueda tener yo, ¿no? Entonces, han pensado en una reglamentación de la ley, de esta ley, porque yo leía uno de los derechos y decía precisamente eso, ¿no? Que el niño tenía derecho a opinar y en cuanto a religión, en cuanto a creencias y todo esto, ¿no? Y yo decía, caray, pero está muy fuerte porque, y lo acabas de aclarar tú, es opinar más no decidir, ¿no? Pero ahí en ese momento no dice y entonces yo puedo interpretar que pues entonces mi hijo tiene derecho a decidir porque la ley así lo dice. No tanto la palabra, pero la interpreto como que puede decidir. Entonces, a veces es necesaria como una reglamentación, o no sé qué opines tú al respecto en eso, por la interpretación que se le pueda dar a la ley, ¿no? Sí, es una interpretación garantista, o sea, lo tendríamos que analizar desde el punto de vista de los derechos fundamentales y la Constitución. La libertad es uno de los mayores privilegios, ¿no?, que se otorga. En consecuencia, efectivamente, esta libertad de poder decidir en varios aspectos, pues se limita también a qué es lo correcto para él y qué tanto él tiene precisamente este conocimiento de todo su aspecto en general. En consecuencia, hay un protocolo bien interesante que emite la Corte en el 2012, en marzo, que habla acerca de, por ejemplo, en el tema de impartición de justicia, este protocolo para aquellos que intervienen en temas de niños, niñas y adolescentes en el tema de impartición de justicia y todo ello, de cuestiones administrativas, ministeriales y cuestiones judiciales. Este protocolo lo que trata es cómo debe el niño opinar y cuándo tiene la capacidad en su momento de estar ubicado en modo, tiempo y lugar que comprenda los cuestionamientos que se le hacen y sobre todo que él pueda tener esa posibilidad de lo que vaya a decir, pues realmente entender todo el contexto que está a su alrededor. Entonces, bueno, esto se da en el tema de tribunales porque muchas veces el menor está manipulado. Entonces, como comentábamos anteriormente, una cuestión sería la libertad de poder opinar, la otra de poder decidir. Sin embargo, la decisión sigue siendo a los que ejercen patria potestad. En cierto momento, en los adolescentes ya se les da mayores atribuciones. Sin embargo, sí, siempre la decisión va en conjugación y, por supuesto, en esta sinergia con los que ejercen la tutela y la patria potestad, porque la patria potestad es el derecho también de tomar determinaciones de respecto de tus hijos. Entonces van a la par. O sea, es que el papá también escuche las inquietudes del niño, lo puede entender así, poder dialogar con él y en su momento poder decidir. Y habrá ocasiones en que puedan tomar decisión, digo, a lo mejor de qué ropa se van a poner, ¿no? Por ejemplo, y no de a lo mejor si quieren estudiar o no, ¿no? Que son situaciones diferentes. Pues mira, Manuel, yo quiero agradecerte porque el tiempo se nos ha terminado. La verdad es que es un tema que pues es muy interesante, que todos debemos de conocer, todos los que tenemos trato con niños, los debemos de conocer esta ley, esta nueva ley, que me parece estupenda porque sí sabemos de muchos maltratos, a veces impensables por parte de los padres, porque no podemos creer que los papás puedan maltratar a un hijo, ¿no? O a un ser tan indefenso como puede ser un pequeño, pero los hay. Entonces, para todos esos niños que vemos en la calle, que no estudian, que viven en condiciones infrahumanas, que son maltratados, abusados, de todo tipo, ¿no? Pues yo creo que esta ley les va a poder hacer justicia, pero sí tendríamos que conocerla a todos, tendríamos que conocerla a las escuelas, por ejemplo, que sí tenemos mucho cuidado nosotros en esa parte porque pues tratamos de vivir valores y uno de los valores importantes es el respeto, ¿no? Y es el respeto al menor y a todos. Entonces tendríamos que conocer, entonces pues invitar a todo el público a que pues se meta, todo esto ya lo tienen en internet, se pueden bajar ya de internet todas las leyes, que se puedan meter, leerlas y bueno, pues también pues respetarlas en ese sentido, ¿no? Y saber que puede haber consecuencias cuando hay un maltrato, ¿no? Yo sí te quiero agradecer mucho la presencia aquí, que nos hayas platicado sobre esta aprobación, que hayan hecho esa iniciativa, también agradecerte porque estás aportando pues para el estado de Querétaro, ¿no? Y lo tendrán que hacer los demás estados y bueno, pues que el público que nos ve, ojalá
pues no tuviéramos que hacer uso de las leyes, sino más bien de la conciencia y de decir, bueno, vamos cambiando, vamos rompiendo esos círculos viciosos que si me maltrataron de pequeño, pues ahora los maltrato, ¿no? Sino vamos rompiendo. Y la parte que tú decías, ¿no? Tratar lo emocional, que yo creo que por ahí podría ir también la solución, en lugar de estar haciendo leyes para sancionar, ¿no? Sino más bien para pues, por prevenir, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por haber estado aquí y ojalá que pues en otro momento también puedas venir y platicarnos más acerca de ahora sí que de las leyes de los menores, ¿no? Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues regresamos en una semana más, los vemos aquí en Educación y Conciencia con más temas de educación y pues importantes para ustedes en la formación de sus hijos y de los alumnos.